donde estaba mamá era el centro de la casa, digamos, ¿no? De ahí manejaba y era muy sociable, se fue tornando cada vez más religiosa, muy católica, consiguió tener 3 hijas ateas. En la Argentina todo el mundo habla de política. Claro. Ya existía la grieta. No, bueno, sí, en esa época, jodidamente, peronismo-antiperonismo. Claro. Si alguna vez creí que sabía lo que era el odio, ahí me di cuenta de que sí, aprendí a tener odio visceral, ¿eh? A los que se llevaron a Pablo, a los que le estaban haciendo yo no sabía qué, a los que nos causaban tanto dolor, ¿no? Tanto dolor. Cuando fue el fracaso de la alianza, que me golpeó muy duro, yo creo que la Argentina, el gran desafío es construir cada vez más ciudadanía. Esto supone mejores instituciones y no se construyen sobre la mentira. Hola, bienvenidos. Gracias como siempre por acompañarnos, por asistir a la clase, por compartirla en las redes sociales, por sus comentarios tan generosos y amables, casi siempre. Y bueno, hoy los invito a una clase de, diría yo, de ciudadanía y de humanismo. Y pocas veces digo esto, ustedes lo saben. Para mí es un honor inmenso presentarles a Graciela Fernández Mejide. Gracias, Carlos. Para mí es un gusto estar con vos acá. De verdad que es un reconocimiento que hago pocas veces porque en realidad lo hago a lo que he sentido viendo a Graciela Fernández Mejide, escuchándola en toda su trayectoria pública. Muchas gracias. Graciela, Sí. a esta altura de su vida, y cuando hablo de altura es cuando uno puede mirar hacia atrás y verse hasta cuando era casi una niña, ¿no? Y pensarse, si pudiera tener diálogo con esa niña, Gracielita, supongo, que le decían en Nenuca, casa... mira vos. Nenuca. Nenuca. Yo nací y mi madre y mi padre consintió, me puso el nombre, pero el sobrenombre como si fuera un nombre. Yo pasé mucho tiempo hasta que fui a la escuela, yo pensaba que me llamaban Nenuca. ¿Pero y de dónde venía el Nenuca? Así se llamaba, o así le decían, a la hija de una íntima amiga de mi madre que vivía en Córdoba. Y mamá se habrá enamorado del sobrenombre o de la familia, o no sé qué. Pero la primera hija que tuve, que vengo a ser yo, le puso el Nenuca. Y esa conversación con Nenuca, supongo, en Avellaneda, ¿no? Ahí en el barrio. ¿Cómo sería hoy? ¿Qué podrían decirse Nenuca y Graciela hoy? Uf, qué sé yo, tantas cosas. Porque en general cuando todos, ¿no? Cuando somos chicos hay una pregunta incesante, ¿no? Que además... Mi pregunta siempre era ¿por qué? ¿Por qué? Y era muy fastidiosa. Son de esas que los padres un día dicen, deja de preguntar, porque era muy curiosa. Pero yo creo que todos los chicos. No, digo que cuando uno va creciendo, hay una intriga siempre, ¿qué será de mi vida? ¿No? Que inclusive aparecen las canciones, ¿qué será de mi vida? ¿Qué será? Yo quería ser aviadora. ¿Aviadora? Porque había una mujer que era aviadora y yo quería ser aviadora. Entonces me había fabricado, junto con mi hermana, que es un poco más chica, y otras amigas, y unos primos, había en la terraza de mi casa había una habitación que era para dejar trastos. Y el techo nos venía bien, poníamos una escalera y ese era el avión. Y bueno, fue una de las cosas que quise ser, que por cierto no fui. La otra que quise ser bailarina. Mamá llegó hasta comprarme las zapatillas, pero después decidió que eso no era para gente honesta. Gente honesta. Claro, era la época en que las artistas de variedades... Carlos, estamos hablando, yo ahora tengo 86, calculado 80 años. Bueno,
Después, qué sé yo, después pasé por toda la época de toda la rebeldía. Me peleé mucho, sobre todo con mi mamá. ¿Tu papá era médico? Mi papá era médico. ¿Y había influencia hacia la medicina, por ejemplo, no? Para estudiar. Sí y no. Sí, por un lado. Y por el otro lado, una fuerte influencia en mi madre que no... En realidad mis hermanas, yo tengo la fantasía de que fui, viste, cuando baja la primera oleada a la playa y después pasan los otros en las guerras. Yo fui la primera avanzada, mientras yo peleaba con mi madre, mis hermanas pasaron y las dos fueron médicas. Bueno, yo no. ¿Y las peleas por qué eran? ¿Por conflictos normales de...? Las que suelen tener, pero en realidad, vista la distancia y después de mucha terapia, es la necesidad de independizarse de figuras muy fuertes que a veces no siempre uno se saca de encima, ¿no? Y de adentro sobre todo, y con la cual hay que pelearse mucho para después amigarse. Y bueno, yo era la primera, me tocaba ese rol. ¿Tu mamá era ama de casa? Mamá era maestra, ejerció 2 años hasta que se casó y después dejó de ejercer. Y sí, donde estaba mamá era el centro de la casa, digamos, ¿no? De ahí manejaba y era muy sociable. Se fue tornando cada vez más religiosa, muy católica. Consiguió tener 3 hijas ateas. Como suele suceder con los fanatismos, ¿no? Así es. Que en oposición... No, para salvarte te vas para el otro lado. Y bueno, nada, era una casa con mucha movilidad, con mucha gente, tanto familia como amigos. Muy sociables los dos, tanto mi padre como mi madre, ¿no? Eso. Ahí cuando decís que era muy religiosa, recuerdo que alguna vez contaste que ya en una manifestación bajo la dictadura, en reclamo de tu hijo desaparecido, con tu marido se habían separado y que tu mamá te pedía que no fueras a reclamar y que vos le dijiste, ¿qué harías vos si yo estuviera desaparecida? Sí, ¿no? fue la primera vez que se convocó a una reunión de familiares y algunos cercanos, en general éramos familiares, para ir a llevar un petitorio a lo que era el Congreso, que se había transformado en la dictadura en la CAL, ¿no? Y teníamos miedo, yo tenía miedo, nunca había ido a una manifestación de ese tipo. Hablé antes con mi madre por teléfono, ella me pidió que no fuera, y yo ahí le pregunté, mamá, ¿qué harías vos si yo estuviera desaparecida? Me dijo, sí, andá, yo me quedo rezando. Y efectivamente fuimos y acordamos con Enrique que íbamos a estar separados los dos, uno por lo menos más de 50 metros, y que si a alguno lo detenían, el otro no tenía que acercarse, y al contrario, ir rápidamente. Entonces yo estaba trabajando en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, avisar ahí. No pasó nada de eso, detuvieron gente, a mí no, a Enrique tampoco, y ambos nos fuimos a hacer habeas corpus y a presentar. Y además llamaste a tu madre... Por cierto, Deja de rezar. llamé a mamá y le dije, deja de rezar, estoy bien. Ese conflicto religioso, ¿se te apareció con la desaparición de tu hijo? ¿Aparece un conflicto con alguna divinidad, con algo así, decir? No, la verdad que no. ¿Aparece la religión de algún modo? No. Quizás, como dicen de las personas, aún los ateos... necesitan creer en algo que en los momentos superior. de desesperación que aparezca, ¿no? No, y me hiciste acordar a mi abuelo, que murió a los 84 años y también era ateo. Y fue una enfermedad que se desarrolló muy, muy rápido. Y mi madre le pidió al cura párroco que lo fuera a ver. El cura párroco a veces venía a comer a casa y mi abuelo estaba y se llevaban muy bien. Y se contaban chistes y qué sé yo qué.
Entonces digo, a don Pedro entra y le dice, ¿cómo le va? ¿Qué sé yo? Entonces dice, lo mandó Mercedes, mi madre. Sí, bueno. No, dice. Yo ahora no le voy a ir a pedir a Dios, justo ahora. No es que yo lo haya hecho así, pero me parece que, en mi caso no recurrí a la religión. Entiendo que se haya hecho, entiendo que uno tenga recurso a cualquier cosa en momentos así, lo entiendo perfectamente. Al mismo tiempo, trabajar en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos me puso en contacto con personas muy valiosas, de por lo menos las 3 religiones más difundidas acá, la religión católica, Monseñor de Nevares, el protestante, los metodistas Gatinoni, Miguel Jonino, Echegoyen, a quienes quise mucho, y también el rabino Marcia Meyer, Roberto Graetz, que además tuvieron mucho coraje. Mucho compromiso. Estaba Miñone también ahí, ¿no? Estaba Miñone, estaba Emilia Miñone, Augusto Conte, pero ellos que venía ante la democracia cristiana, digamos. Augusto sí. Pero, a ver, ellos, igual que yo, teníamos hijos de desaparecidos. Teníamos hijos desaparecidos y no podíamos menos que estar ahí. ¿Quién iba a estar si no? Quienes estuvieron por solidaridad son los que tienen toda mi admiración y mi respeto, más allá del cariño que construí con otros, ¿no? Pero bueno, gente como los que nombré, Alfredo Bravo, el propio Alfonsín, Oscar Allende. Es decir, era gente que la verdad que políticamente no capitalizaban para nada. No, claro. Tomaban riesgos. ¿Y cómo era la relación con la jerarquía eclesiástica de la época? Bueno, yo no tenía ninguna, pero porque después se comprobó la complicidad que tuvieron. En realidad, en la Iglesia Católica, Carlos, pasó todo un proceso desde el Concilio Vaticano II, vos lo sabés muy bien, donde el cambio radical de la Iglesia en el sentido de abandonar el latín, ponerse de los curas de frente a la gente, hacer la opción por los pobres, movilizó a mucha gente, sobre todo a los jóvenes católicos de aquella época en toda la América Latina. Acá notoriamente el origen de Montoneros en buena medida está ahí. Y la teología de la liberación terminó en algún momento justificando la lucha armada. A mí me parece que la jerarquía eclesiástica católica se asustó mucho. Se asustó mucho, pegó una frenada muy fuerte y terminó pegándose a la dictadura. Sí, sí. Yo recuerdo como anécdota, no como anécdota, como investigación de algún trabajo que hice alguna vez, que la noche anterior al golpe de Estado, Videla, Masseria y Agosti cenaron en la curia con los obispos. La noche anterior... Por lo menos con algunos. Sí, la noche anterior al 24 de marzo. Y seguro estaría Bonamina ahí. Y además, fue una constante en esa época de represión tan novedosa con el tema de la desaparición forzada y la tortura en el primer momento de la desaparición, en que cuando había oficiales que sentían algún tipo de rechazo a esa y recurrían a su cura confesor, que era el cura castrense, les decían lo están haciendo por la patria, es decir, los absolvían. Y muchos se convencieron, necesitaron convencerse o estaban convencidos. Graciela, volviendo a Avellaneda, cerca del estadio de Racing, que era tu barrio, digamos, ¿cómo nace la profesora de francés? ¿De dónde viene? No me queda otra que referirme a mi vieja, ¿no? Claro. Qué influyente fue. Fue muy... ¿Para bien? Fue muy invasiva. Muy invasiva. Muy invasiva.
Me había hecho aprender francés desde muy chica. Bueno, después hice el magisterio, terminé el magisterio. Qué curioso, ¿no? Porque en general a los chicos se los manda a aprender inglés. Ahora. Ahora. Pero entonces no era Claro. tan común. Es más, no era común que aprendieran ningún idioma. Ningún idioma. Por lo menos no era tan común como si lo es ahora. Por ahí piano, te decía. A mí no, yo me salvé de eso. Bueno, a lo mejor me hubiera venido bien. Pero, bueno, yo había aprendido francés razonablemente bien. Cuando hice el magisterio hice francés e inglés, porque era de rigor. Y cuando terminé el magisterio, hice el profesorado de educación física en Grecia, porque yo era muy deportista. Desde muy chica jugaba al tenis, nadaba, bueno, remaba, todo eso. Me duró poco el entusiasmo porque era todo el tiempo metiéndolo a lo físico, a lo físico, a lo físico, y poco... Llegó un momento en que dije, es demasiado, ¿no? Y bueno, después de ahí entré al profesorado de francés y terminé en el instituto del profesorado toda la carrera, 4 años. ¿Y diste clases de francés? Clases, fui profesora, después tuve un instituto mío, fui profesora también de metodología en el profesorado, bueno. Claro. Cuando iniciamos la conversación era, es decir, mirando hacia atrás, evidentemente hay una vida anterior y una vida posterior, hay un corte, un hachazo, porque no tenías acción social ni militancia política, no habías tenido hasta ese momento. No. Me gustaba mucho la política, leía mucho de la política, me gustaba mucho historia, leía mucho historia, tanto nuestra como de otros Pero lados. no eres afiliada a ningún partido. No estaba afiliada a ningún partido, ninguno en la familia. ¿Y había influencia familiar se hablaba de política? Pero vos sabés que en la Argentina todo el mundo habla de política. Claro. Ya existía la grieta. Digo. No, bueno, sí. En esa época, jodidamente, peronismo-antiperonismo. Claro, porque era la época después del golpe de Perón, del 55. Sí, cuando ya podía tener más visión de las cosas. Pero, por ejemplo... Y además en una ciudad como Avellaneda, que tenía mucha influencia conservadora. Sí, bueno, Barceló. Barceló. El caudillo de Avellaneda. Un caudillo de Avellaneda con fuertes influencias. De hecho, buena parte de ese conservadurismo ingresó al peronismo. Claro. El peronismo se nutrió de buena parte de ese conservadurismo. Barceló tenía un matón famoso que era Ruggerito. Ruggero y Ruggerito, eran dos. Eran dos, sí. A Ruggerito mi padre lo sacó del consultorio agarrándolo de acá, del saco y del pantalón, así lo puso en la calle. Papá era muy grandote, ¿no? Y nunca le pasó nada. Buah. Sí. Pero no había, digamos, militancia, ni solo las conversaciones familiares. No. Esa vez fue porque fue a ofrecerle un contador como imponiéndoselo, claro. ¿no? Lo sacó volando. Pero literalmente por el aire. Pero yo no tenía ninguna afiliación y nunca imaginé que a nuestra familia le pudiera pasar lo que le pasó. Y es cierto, yo tenía una vida muy activa, siempre fui curiosa, aún como profesora y demás, siempre estaba buscando metodologías nuevas y todo. Había puesto un instituto de enseñanza audiovisual que era muy nuevo, fines de los 60, promediando los 70. Y cuando se llevaron a Pablito, francamente, a mí me cambió la vida. Me cambió radicalmente. Él tenía 17 años y vos qué edad tenías. Y yo tenía en el año 45 años. Era casi la mitad de la vida, empieza otra historia. Otra vida, absolutamente otra vida. Hablaste inclusive del descubrimiento de sentimientos que no sabías que tenías. Bueno, o que no habías sentido hasta ese momento. El odio. El odio. Yo me podía enojar y de hecho me enojó más de una vez, fui vehemente siempre y demás, pero si alguna vez creí
que sabía lo que era el odio, ahí me di cuenta que sí, aprendí a tener odio visceral, ¿eh? A los que se llevaron a Pablo, a los que le estaban haciendo yo no sabía qué, a los que nos causaban tanto dolor, ¿no? Tanto dolor. Bueno, claro, porque esto es lo que uno siempre piensa en relación a los desaparecidos, ¿no? Es una agonía interminable. Es una agonía interminable porque al no tener noticias, al no saber, y pasan los días, y me imagino que es... es terriblemente angustiante, una es desestructurante, te desestructura. Vos ante cualquier otra, muchas circunstancias de la vida, incluso la enfermedad, la muerte por accidente y demás, son muy dolorosas, pero hay estructuras pensadas. Eso le pasó a otros, ves noticias en el diario. La desaparición sistemática de alguien que venga, te lo levante y desaparezca y nadie te dé cuenta, ninguna de las agencias de seguridad, ninguna de las instituciones que tienen que responder, empezando por la justicia, te transforma primero en no ciudadano, dejas de ser un ciudadano, ahí te das cuenta, y después tenés que empezar a acomodarte a una vida que vas inventando, si podés. Y hubo gente que no pudo. No, de hecho hubo muchos suicidios, ¿no? ¿Qué lectura haces de que hayan sido las mujeres, las madres y las abuelas las que estuvieran al frente de la lucha y los padres atrás? Porque he escuchado distintas explicaciones, ¿no? De hecho, los padres tenían que seguir laburando. Es una. Esta es una. Después, por otro lado, y podemos ir a más sofisticadas, pero por otro lado es cierto que hay roles determinados en la sociedad y a la madre se le adjudica siempre el rol de mayor sentimiento. Yo te digo, Carlos, yo he tenido hombres destrozados delante mío dando testimonio de la desaparición de hijo, hija, lo que fuera, que me decían, si pudiera tener una noticia por la vieja, ¿vio? Por mi mujer, ¿vio? Como si él no tuviera derecho a estar tan destrozado como su mujer. Yo creo que en ese sentido se ha cambiado, que el tema hoy no es tan separado en la relación y en los afectos con los hijos, por suerte, ¿no? Pero también pienso, pero ya ahí sí me voy en una cuestión más sociológica y hasta psicológica, que cuando el hijo militaba, que era un militante y mucho más si era un combatiente, si estaba en la guerrilla, era un enfrentamiento a una autoridad. Más de una vez algún padre, varón, sintió que era un enfrentamiento a su propia autoridad, sobre todo en algunos padres que estaban en las antípodas. Vos pensás que en el caso, sobre todo de aquellos que provenían de un origen nacionalista católico, muchos padres de muchachos y chicas montoneros habían sido agentes civiles de la Libertadora, comandos civiles de la Libertadora, habían apoyado el derrocamiento de Perón y estaban entre los que habían prohibido el peronismo y lo habían proscripto durante 18 años. Los fanáticos generan ateos. Qué sé yo, mira, no me gusta simplificar, ¿no? No, pero porque digo... siempre todo es complicado. Pero esas cosas nos pasaron en la sociedad y esos padres estaban transidos el dolor igual que yo. Sí, claro. Pero hay algo que indudablemente tiene que ver con la naturaleza también, ¿no? De hecho, la madre es la que el hijo casi como que le pertenece de un modo muy particular, ¿no? Yo creo que es cultural, pero es posible que sea así. Puede ser. También es cierto lo que vos decías. Alguien tenía que seguir trabajando. Si todos los jueves te reunías en la plaza a las 3 de la tarde, bueno, los hombres que podían iban, pero además había otra cuestión. Había un supuesto, es lo que se llama la feminización de la lucha, ya cuando me fui un poco más allá. Hay un supuesto de que ante la brutalidad policíaca,
sean las situaciones que sean, con la mujer hay un cuidado. De ahí que en muchas fotos habrás visto mujeres y chicos adelante, y hasta en piquetes, y no hay que irse a épocas tan remotas. No siempre resulta así, también pueden ser apaleadas las mujeres, pero era casi como decir, bueno, a las mujeres no las van a tocar, lo cual no fue cierto porque, por ejemplo, el secuestro que hubo de familiares en la iglesia de la Santa Cruz eran todas mujeres y que desaparecieron. Graciela, después hiciste muchos años de terapia. Antes. Antes. Yo no hice terapia mientras estuve, después que se llevaron a Pablo. Antes yo había hecho terapia. ¿Y volviste después? Volví mucho tiempo después. Volví cuando apareció la ley de obediencia de vida, porque yo, dentro de la asamblea permanente, no éramos muchos, hacíamos de todo, ¿no? A todos nos tocaba hacer un poco de todo, pero yo me dediqué específicamente a lo que era la investigación de lo que había sido y tratar de acumular pruebas, etc. Y después, cuando empezaron los juicios, a organizar a los abogados que teníamos en distintas provincias, sosteniendo a los querellantes, a los familiares. Y de pronto, cuando llega la ley de obediencia de vida, esos juicios se paran bruscamente. Y yo ahí me pregunté, ¿dónde está Pablo ahora? No dónde está Pablo en serio, físicamente. Yo ya había admitido que lo habían matado y no sabía de él, más que yo pude imaginar, después reconstruyendo, a dónde había ido a parar. Pero se me acabó el objetivo y ahí la familia necesitó hacer un tiempo, los 4 que quedábamos, para seguir preguntándonos el lugar de Pablo en el núcleo familiar, ¿no? Y bueno, después eso se terminó y mucho tiempo después, cuando fue el fracaso de la alianza, que me golpeó muy duro, muy, muy duro. Me frustró enormemente. Yo había puesto mucha fuerza y mucha esperanza en un proyecto en el que creía. Sí, absolutamente, porque además vos venías del Frepaso, ¿no? Sí, de la primera construcción. De los primeros que construyeron la alianza. Así es. Además competiste con De la Rúa. Así es. Y me ganó. Y bueno, ese fracaso fue muy duro para mí y me di cuenta que si no pedía ayuda, ya no tenía la edad de recuperar rápidamente y no había objetivos inmediatos. Y bueno, pedí ayuda. ¿Te sentías responsable de lo que pasó con la Siempre alianza? me sentí responsable, aunque no hubiera tenido que ver con ninguna de las medidas económicas, porque ni con la renuncia de Chacho, que yo creo que fue el comienzo de la ruptura de la alianza, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista político. Pero bueno, formaba parte de esa construcción, había formado parte de ese gobierno. De hecho, yo di un paso al costado y nunca quise volver a la política partidaria. Esto no es ningún juicio de valor para quienes sí lo hicieron, lo entiendo perfectamente. Pero bueno, repunté, empecé a escribir, que no era tampoco una profesión mía, y empecé a escribir para desahogarme. El primer libro tenía que ver con el origen. La puteada más chica ocupaba 2 o 3 páginas. Pero bueno, poco a poco lo fui acomodando. Me ayudó mucho un amigo, Vicente Palermo, que me ayudó a pelotearlo mucho el libro. Y después salió bien.
Y de ahí después necesité seguir escribiendo. Escribí la historia íntima de los derechos humanos en la Argentina, que es posiblemente el libro que yo más quiero. Tuvo que ver con toda la historia de los organismos y sobre todo la importancia de la CONADEP, ¿no? Que fue una bisagra también en la política. Y después ya escribí, porque yo me había prometido, por haber sufrido tanto dolor y haber visto sufrir tanto dolor, que cualquiera que hablara una vez más de alguna aventura de violencia o levantara lo que fue la lucha armada como válido, yo iba a salir a decir lo que yo consideraba mi verdad. Y ahí escribí. ¿Y eso lo sentías o lo comprendiste? Lo comprendí, lo fui aprendiendo. Claro, fue un aprendizaje. Fue un aprendizaje. Toda la vida fue aprendizaje para mí. A eso me refería, ¿no? Cuando la clase de civilidad, de ciudadanía que diste testimonio en tu vida, que fue todo un aprendizaje, ¿no? A pesar de que la vida no se puede enseñar, pero en este caso en particular, si uno sigue la línea de tu vida, hay como cualquier persona dice, aprende mucho de eso, de tu propia vida. Sí. Y además has dejado testimonio escrito. Sí, y lo sigo sosteniendo y me animo a dar la discusión. Y no me dijeron bonita por eso mis ex compañeros de lucha. Claro, porque hay como, a la vista del público, a la vista de los interesados, se señalan como dos caminos. El que seguiste vos y el que siguió, no sé, Eve de Bonafini, por ejemplo, o el de las abuelas, en algún sentido. Todos legítimos. Cada uno hace lo que puede con lo que le dieron. Esta es una regla. Ahora, lo que yo jamás podría entender es que se levantara, como se hizo el 24 de marzo último, como algo digno de ser admirado la lucha armada. Luego, la lucha armada fue el abandono de la política, y sobre todo después que la gente había elegido a Perón. Cuando la consigna de Montoneros, de la tendencia de la juventud peronista, lo que fuera, era lucha y vuelve. Llega Perón y empiezan de nuevo, matan a Rucci, el ERP toma el cuartel de Azul. Entonces, ¿qué valor se le daba a los votos de esa gente a quien se le había pedido un voto? No había ninguna convicción democrática en absoluto, ni ninguna convicción de respeto por los derechos humanos. Eso estaba claro, ¿no? Y es lógico, aquel que está dispuesto a dar su vida y a tomar vida no tiene el concepto de derechos humanos, ¿no? No es que esté bien, digo que es esperable. Eso hizo que yo me animara a salirme del testimonio puro, que es legítimo estar ahí, pero es demasiado confortable. Uno no cuestiona nada cuando se queda ahí. Es confortable, ¿no? Y uno repite y se planta. No tiene crecimiento, no tiene progreso, no tiene desarrollo y además no deja nada. Pero no entendés por qué pasó lo que pasó y para qué te sirve, si es que te sirve para algo, entender. Y bueno, entre otras cosas, también entendí, eso ya lo supe, que el golpe militar que tenía la excusa de terminar con la guerrilla, en realidad era mentira, era un proyecto político que se instalaba, la guerrilla con la policía federal, la policía provincial, la gendarmería, prefectura, tenía 2.500 combatientes entre las dos más grandes, que eran el ERP y Montoneros, eran muchos. Eran absolutamente controlables y ya el propio Montoneros, cuando se volvió a la clandestinidad, había perdido espontáneamente mucha gente que dijo, no, yo ya hasta acá llegué, ¿no? Y había perdido apoyo interno. Por lo tanto, toda la crueldad que siguió y toda la brutalidad de la cual nadie se quiere arrepentir,
Estamos hablando de los militares que no han, en ningún caso, en ningún momento, han hecho algún gesto. Ni un aporte a la verdad siquiera. Hace poquito, hace unos días, en un alegato, Astiz dijo, no pido perdón porque luché por la patria. Y uno piensa, caramba, ellos decían que luchaban contra el comunismo. Y contra la instalación del comunismo. Y primero, el gobierno de Videla negoció con la Unión Soviética todo el tiempo, le vendía trigo. Bueno, el Partido Comunista Argentino hacía la opción Videla. Exactamente. Y además de eso, cuando el socialismo real se cayó, a ambos sectores, tanto los que querían poner el socialismo acá, como los que decían combatir el socialismo, si lo piensan hoy, no podían equivocarse más. No podían equivocarse más. Cuando el socialismo real se cayó, los militares de acá y de toda Latinoamérica que dieron golpes, persiguieron y demás, ni los rasguñaron. Se cayó solo por ineficiencia para dar respuestas a sus sociedades. La verdad que tal vez por eso no puedan admitirlo, porque me imagino que sería quebrarse internamente en sus convicciones de una manera muy brutal, ¿no? Claro, sí, suele pasar eso con gente que está cerrada como con una estructura tal que apenas se le abre una grieta en eso, tendría que destruye toda su vida, ¿no? Ese sería el tema, para que no tengan ni siquiera un gesto de aceptar dar información, lo mínimo, ¿no? Es decir, lamentamos haber lastimado a la sociedad, vamos. ¿Qué es lo que hizo Tupamaros? Tupamaros, ¿por qué pudo después hacer toda una carrera política y terminar siendo parte de un gobierno? Porque cuando salieron reconocieron los errores. Graciela, en ese camino que transitaste, ¿no has tenido miedo en enfrentarte con quienes han sido a veces compañeros de ruta en otros momentos, en defensa que como si hubieras comprendido algo muy, muy intenso, muy íntimo, como una convicción? Tengo una convicción. Y si querés lo junto a eso de no sentirse ciudadano. Yo creo que la Argentina, el gran desafío es construir cada vez más ciudadanía. Esto supone mejores instituciones y no se construyen sobre la mentira. Se construyen con más conciencia de que la ley nos corresponde a todos, nos debería igualar a todos, aún a mi peor enemigo. Yo soy capaz de reclamar la justicia más estricta para aquellos que están siendo juzgados. Y he denunciado que en muchos casos no se correspondió con la actuación de algunos jueces. ¿Por qué? ¿Porque me dan lástima aquellos que odié tanto? No es por eso. Es porque creo que si no, no vale la pena hablar de una democracia en serio. Que me parece que el tema de los derechos humanos, que acá, y es lógico, se ata mucho a los que nos pasó en los 70, porque ahí los valorizamos, se extiende, y se extiende hoy a, cuando vos mirás, bueno, hay 1/3 de la sociedad que está bajo la línea de pobreza, y eso también supone derechos de educación, derecho a la salud, tiene que ver con los derechos humanos. Para eso es indispensable que todos construyamos y trabajemos fuertemente que construyamos instituciones sólidas. Yo estoy convencida de eso. Y si bien soy vieja, y ya no voy a poder dar ni media batalla, lo que sí puedo decir a los jóvenes, o a la gente que está trabajando
siempre voy a estar al lado mientras me den las fuerzas. Hay una preocupación, digamos, en los últimos tiempos, a propósito de la desaparición de Santiago Maldonado, de antes de Julio López, de otros casos, hay como una intención de aprovechar esas situaciones para incentivar otra vez posiciones extremas en los jóvenes. Y como los jóvenes, afortunadamente, ¿no?, todos los jóvenes de todas las épocas vienen con esa energía y ese impulso y esas ganas de cambiar el mundo y de construir cada vez más mundos más justos. Hay como una coincidencia ahí entre quienes tienen intereses de llevarlos a extremos y sus propias necesidades y sus propios impulsos, ¿no? ¿Cómo aconsejarlos o cómo decirles de algún modo que no se dejen arrastrar por eso? Porque eso ya también lo hemos padecido. ¿Cómo hacerlos comprender qué es lo que ha pasado en este país? ¿Cómo hacerlos tener memoria? Carlos, vos sabés muy bien, y ya lo dijo Carlos Marx, la primera vez es tragedia, la segunda es farsa. Cuando se quiso construir con la Cámpora, etcétera, etcétera, una juventud a imitación de lo demás, no había condiciones, no era eso por suerte. Pero hubo una maniobra deliberada de querer reinstalar de algún modo aquella... Sí, no la violencia. No la pero violencia, aquella épica... Pero el fervor, digamos, de la épica. Pero la épica no se construye de arriba para abajo. No se construye desde el funcionariado. Claro, pero hay quienes desvalorizan la democracia por esas condiciones de ser rutinaria, de que, bueno, las cosas se cambian en elecciones, participando, en la política. Pero eso es cierto. El problema, en todo caso, hoy la apelación fuerte debería ser a lo que yo llamo las élites, y que no es solamente la élite política, la élite empresarial, la élite sindical, las élites religiosas, aquellos que tienen pedazos de poder y que pueden modificar situaciones. Es responsabilidad de todos, de todos. Tanto que los muchachos y chicas que tienen inquietudes encuentren salidas lógicas con esas inquietudes, cosas que los enamoren. Yo hoy no encuentro que ninguno esté enamorado por ningún paradigma político. Tráeme uno, por favor. No hay. Tal vez se han acabado, es otra época, y es una época además, bueno, quien la llama líquida, quien la llama posverdad, quienes dicen se acabaron las categorías izquierda-derecha. Yo todavía no estoy convencida de que sea totalmente así. Y en todo caso sí estamos encarando un cambio mundial que nos asusta, una globalización más que nos parece que es la primera y que nos va a llevar por delante y que le pega a todo el mundo. Hay que ver lo que está pasando en Cataluña, en España, lo que está pasando por todos lados. Acá, que es de últimas donde estamos. Vamos a elegir ahora próximamente de nuevo. Me parece que nuestro desafío a futuro es si seremos capaces de... Alguien va a ganar, yo creo que Cambiemos, me parece que le va a ir bien en las elecciones. Si Cambiemos va a poder seguir siendo una fuerza que cambie o se estacione. Si va a aspirar a tener como contrario una vez más a Cristina Kirchner, yo creo que se va a equivocar porque no se lo va a permitir un peronismo que más tarde o más temprano se va a reconstruir como oposición, y está bien, porque no hay democracia sin posibilidades de alternancia, sin oposición que haga de contrafreno. Eso es lo que tenemos que desear y aspirar, que la gente sienta que vota, pero que además tiene espacios de participación. Y de hecho la Argentina es bastante movilizada. Cuando vos mirás con otras sociedades, acá cada rato tenés grupos de gente que está demandando. El asunto es, bueno, si esa demanda es bien canalizada o no, y con qué oportunidad se da. Yo, ¿qué querés que te diga?
había toda una discusión con amigos, si sos optimista o sos esperanzado. Bueno, yo siempre me dije optimista, metámosle humildemente, soy esperanzado. Graciela, estos últimos años hemos visto, además de la cierta estafa ideológica que se cometió, hemos visto también una estafa económica, hubo corrupción extraordinaria. ¿Por qué esas cosas son recurrentes en la historia argentina? La ideología que encubre el robo. Porque me parece que en la época de los dos gobiernos Kirchner, digamos de los tres gobiernos Kirchner, la visión era que hace falta la plata para la política, pero se construyó como nunca, no es que fuera una novedad, acá ya eso otros lo vieron, se construyó como una avenida de doble circulación. Yo armo mi propio empresariado amigo que, además de permitirle que gane, me va a aportar el dinero para hacer la política. Eso es inmoral, pero además es inmoral en dos sentidos o en más de un sentido. Por un lado, por el enriquecimiento obsceno que hemos visto, pero además cuando vos sos empresario y pagás, es decir, pagás coima, con lo cual también es un acto obsceno, también te estás garantizando que no haya inspección en la calidad de lo que haces. Si es una ruta, pondrás un material más barato, si son edificios, pondrás lo que te cueste menos, es decir, vas a recuperar la coima. Odebrecht, cuando uno piensa, ¿por qué Odebrecht estaba en todos lados? ¿Qué era? Cáritas. Ahora, ¿la ganancia de dónde viene si están teniendo que pagar coimas? De la mala calidad. Por lo tanto, tiene las dos miradas el tema de la corrupción. No es solamente te quitaron plata de tus impuestos, tus aportes, sino que además de lo que te dieron era malo. Graciela, estamos llegando al final, lamentablemente para mí, porque me encanta tenerte en el programa y esta conversación. Siento que es muy útil para la gente joven que mira el programa. Todo lo que has dicho y todo el recorrido que hiciste. Así que, bueno, nada, me queda por agradecerte mucho que hayas venido. Yo te agradezco a vos, Carlos, y además es muy cómodo estar acá. Es muy cómodo. Muchas gracias.